del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra meditación sobre los sacramentos. Y tengo en mi mano un texto aquí maravilloso del Papa Pío XII a los padres de familia. Papa Pío XII a los padres de familia, sacado de un libro que se llama El Papa Dijo, enseñanzas del Papa Pío XII. Gloria y orgullo de Dios, dice el Papa, es el misterio de la paternidad, como el Señor mismo proclama por boca de Isaías profeta: y yo, que doy a otros la vida, seré estéril, en donde dice a su Hijo, igual a él en divinidad y en eternidad: te he engendrado en mi seno antes que la estrella de la mañana. ¿Qué es pues la paternidad? Sino comunicar el ser aún más, poner en este ser el rayo misterioso de la vida. Dios es el Padre del universo. Uno solo es el Padre, de quien todo viene. Dios es Padre, el cual crea el cielo, el sol, las estrellas que resplandecen y hablan de su gloria. Dios es Padre, el cual ha construido y formado esta tierra, donde ha sembrado flores y selvas, ha fecundado y multiplicado las aves, multitudes de peces, bancos de corales, lana de las ovejas, miriadas de rebaños, piel a las fieras, cuevas a los rugientes leones, prestos a lanzarse impetuosos sobre la presa. Toda esa inmensa variada vida es hija del amor de Dios, directa, sostenida, confundida en su crecimiento y desarrollada por su providencia paterna. Pero la paternidad es algo más elevado. Ella está con el ser, con la vida vegetal y animal, para comunicar la vida superior de la inteligencia y del amor. Hijos de Dios son también los ángeles, espíritus puros, libres del peso de la carne, imágenes sublimes de la Trinidad, que contemplan y aman. Los ángeles participan de un modo propio de la paternidad divina, como enseña Santo Tomás, el uno iluminando y perfeccionando al otro con la luz del intelecto, se hace padre de él, a semejanza del maestro, que es padre del discípulo y le comunica siempre nuevos impulsos para la vida de la mente. Hijo de Dios es también el hombre, imagen consciente y amante de la Trinidad, espíritu unido a la materia. Si Dios lo ha hecho un poco inferior a los ángeles, es en cierto sentido más que el ángel, al cual no comunica más que la actividad luminosa de su propia inteligencia, mientras que el hombre presta a Dios su concurso en la creación y la infusión misma de esta inteligencia en sus hijos, procreando el cuerpo que la recibirá. Acuérdense del gran día de la creación del hombre y de su compañera. Ante la gran obra de unir el espíritu a la materia, la Trinidad Divina parece recogerse en sí misma y se dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero si Dios toma un poco de lodo para plasmar al primer hombre, la primera vida humana es porque Él quiere que esta primera vida se propague y se multiplique. Extrae ya no del fango inerto, sino del costado vivo del hombre, la segunda vida, que será la mujer, su compañera, un rayo de inteligencia y de amor, cooperadora de Adán en la transmisión de la vida, formada de él y semejante a él en su descendencia y posteridad. Y al entregar Eva a Adán, Dios pronuncia el altísimo mandamiento, fuente de vida: crezcan y multiplíquense. ¿No os parece que el Creador transfiere al hombre mismo su privilegio augusto de la paternidad, confiando en él y en su compañera, para hacer correr en el género humano el río de vida surgido de su propio amor? Pero el amor infinito de un Dios que es caridad
tiene más altas y altísimas vías para infundir su luz y su llama, al comunicar como Padre una vida semejante a la propia. El ángel y el hombre son hijos de Dios y lo manifiestan en la imagen semejanza, en orden natural de criaturas simples que han recibido de Él. Pero Dios posee una paternidad más sublime que genera hijos de adopción y de gracia en un orden que está sobre la naturaleza humana y angélica, y los hace partícipes y consortes de la misma naturaleza divina, llamándolos a compartir la propia felicidad en la visión de su esencia, con esa luz inaccesible, donde a los hijos de la gracia se revela a sí mismo y el secreto íntimo de su incomparable paternidad, juntamente con el Hijo y con el Espíritu Santo. En esa luz impera Dios creador, santificador, glorificador, que en la predilección de la última de sus criaturas inteligentes, el hombre acá, del hijo de la ira, nacido del culpable progenitor Adán, lo regenera y lo hace renacer con el agua y con el Espíritu Santo, transformándolo en hijo de Dios, hermano de Cristo, nuevo Adán sin mancha, y lo hace partícipe de su gloria en el cielo, en el cual quiere que para tal gloria y vida sobrenatural como para la vida natural, el hombre mismo, cooperando con Dios, fuese la madre de su transmisión, de su conversión y de su perfección. Por eso, queridos hermanos, es muy importante bautizar a los niños cuanto antes. Lo que cuenta es el bautismo del niño, no es la fiesta, no es el banquete, no es lo que van a hacer, es lo de menos. Lo que cuenta es bautizar al niño, hacerlo cuanto antes hijo de Dios. Tal es el incomparable misterio en cuyo seno el matrimonio conduce. Como es bella, digna de ser recordada la bendición de Raquel sobre Tobías el joven, cuando se entera de quién es hijo. Lo bendice. El anciano Tobías no era rico de bienes de fortuna. El Señor lo había probado con la desgracia del exilio y de la ceguera, pero era rico de otra cosa mejor, de los ejemplos admirables de su virtud y de los sabios consejos que daba a su hijo. También nosotros vivimos en tiempos difíciles. Tal vez no se podrá siempre procurar a los hijos la vida agradable, bella, que se sueña para ellos, ni conservarlos tranquilos y contentos, más que con el pan cotidiano, que gracias a la providencia divina confiamos no les faltarán, esos bienes que se les quisiera asegurar. La familia que tiene fe, la familia que tiene virtudes, la familia que vive en santidad, es millones de veces más rica que él tiene bienes materiales, pero es pobre en virtud y está en pecado. El que está en gracia de Dios vive en santidad y bien tiene delante de sí la puerta del paraíso abierta, mientras que el rico en pecado tiene la puerta del infierno abierta. Por eso no debemos ser materialistas. El materialismo conduce a la injusticia, a la avaricia, a la traición, a muchos pecados y muchos problemas. Estos bienes de la tierra que no pueden nunca cambiar ni siquiera para los poderosos, para los epulones, este valle de lágrimas en paraíso de delicias. No, el pecador nunca está feliz, aunque parezca. Nunca el pecado puede cambiar los bienes materiales en paraíso. No es posible. Debemos transferir, comunicar a los hijos bien las virtudes cristianas y especialmente la fe, la esperanza, la caridad, la convicción de ser hijos de Dios y de llegar un día a la vida eterna con nuestro Señor. Y para que la paternidad sea realmente cumplida, hace falta la oración. Oración en la familia. El mismo Papa habla de la oración en familia
El matrimonio se inicia con una oración y ha de seguirse orando. La familia debe ser santa, pero si no reza no puede ser santa. La familia alejada de Dios no puede prosperar. Los que se casan y después ni ponen los pies a la iglesia, salvo excepciones raras, si bien no va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que da solidez al sacramento precisamente es la santidad y la gracia del sacramento. El carácter de cristiano, dice el Papa, el carácter cristiano de las familias es base de su bienestar y de su felicidad. Si no se vive cristianamente, no va a funcionar. Los hijos santos, los hijos de santos, es decir, de familias bendecidas cristianas, no deben vivir como los gentiles, como los paganos, sin oración. Muchos cristianos deberían sonrojarse viendo que los pueblos paganos tenían culto religioso en su hogar. En nuestras verdaderas familias, viejas familias católicas, había un altar, imágenes benditas, y ahí rezaban. Hoy pusieron la tele y con esto se hacen discípulos de cualquier desconocido, podrido, pecador, escandaloso. Que los hermanos, si quieren que Dios esté en su familia, saquen la tele. Cuídense de estos aparatos. Que el telefonito no sea ilimitado en la casa y cada quien lo abre cuando quiere y mire lo que quiere. Todo esto es muy peligroso. La familia cristiana que vive cristianamente es garantía de salvación y santidad. Por eso la piedad es necesaria en el matrimonio, y en los tormentos de la vida el hogar debe ser un cenáculo de oración. La familia que reza unida queda unida. Hay que orar en familia. Papá y mamá, los hijos, cuando los chiquitos ven que sus padres oran, rezan, y bien, esto los ayuda mucho más tarde a seguir estos ejemplos. Dios debe tener el primer puesto en el hogar, que debe ser una pequeña basílica dedicada a Él. Se dice iglesia también doméstica, iglesia familiar. La confesión de Dios debe constituir el fundamento de la vida familiar. El Papa sigue hablando de la oración diciendo: en la piedad está el manantial de las virtudes que hacen feliz al matrimonio. En la piedad, en la oración, en los sacramentos, en la vida cristiana está el manantial de las virtudes que hacen felices los matrimonios. Hay que darse sin reserva a Dios, dejando la frivolidad de la juventud, dejando estas malditas películas, telenovelas que hacen tanto daño, que son escuelas de corrupción, de perversión, de tibieza y de lágrimas finalmente. El contrato matrimonial implica el compromiso de establecer el reino de Dios en el hogar. Jesús y María han de ser los testigos de los sucesos alegres y tristes de la familia. El hogar ha de ser cristiano desde el primer día, haciendo manifiesto a todos que allí se honra a Dios y no se usa del matrimonio como los paganos, cuidándose y les pastillas y parche, inyección y cobre y todas esas tonteras inventadas por gente pagana. El esposo debe ayudar a la esposa a santificarse. Igual la esposa debe atraer al marido a la piedad. La oración no es solo cosa de las mujeres, como piensan unos ignorantes, sino también de los hombres y de los jóvenes. El alma de los hombres es tan frágil como la de las mujeres y necesita oración, necesita confesión, necesita comunión, necesita los alimentos espirituales, necesita también formación. Los esposos han de orar, no solamente en particular, sino en común. Orar en común en el hogar no es transformar la casa en una iglesia, es necesario. Como comen, como beben, como duermen, para tener la salud y bienestar de la oración también en común en la familia. En la oración común se unen más estrechamente los esposos. En la oración en común se unen más estrechamente los esposos,
dice el Papa. Dichosa la familia que reza unida, porque quedará unida.